Hola, bienvenidos a la solución del problema 15.172 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer and Johnston, la novena edición, la parte dinámica, y este problema dice así. El collarín P se desliza hacia afuera a una velocidad relativa constante, este que está acá, a lo largo de una varilla AB, esta que está acá, la cual gira en sentido contrario al de las manecillas de reloj con una velocidad angular constante de 20 revoluciones por minuto. Es decir, esta varilla que está acá gira alrededor del punto a una, a una velocidad angular constante de 20 revoluciones por minuto. Si R, este que está acá, es 250 milímetros cuando θ es igual a 0 grados, es decir, cuando esta barra está totalmente horizontal, y el collarín llega a B cuando θ es igual a 90 grados, determina la magnitud de la aceleración del collarín P justo cuando llegue a B. Y en este tipo de problemas tenemos que aplicar el concepto o técnica o metodología, como quieran llamarlo, de cómo calcular los parámetros cinemáticos de una partícula que tiene movimiento plano relativo a un sistema de referencia que está en rotación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como la varilla está en rotación alrededor de A, yo voy a considerar que existe un sistema de referencia allí que está atado a la varilla B y que rota con la varilla B, y lo cual ya existen fórmulas, ya existen procedimientos para poder calcular velocidades y aceleraciones absolutas de esa partícula P en este caso con respecto a ese sistema de referencia en rotación. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es cambiar un par de cositas acá y determinar unas incógnitas por ahora que nos da el problema. Primero, voy a escribir para que no se nos olvide. La velocidad angular acá, omega, es igual a 20 voy a decir, revoluciones por minuto. Ahora, en nuestros problemas no utilizamos directamente revoluciones por minuto, utilizamos radianes por segundo. Por lo tanto, tenemos que cambiar esas 20 revoluciones por minuto a radianes por segundo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, multiplicamos esto por, si una revolución son 2pi, ¿sí? Y un minuto son 60 segundos, entonces podemos cambiar esto por 2pi, lo voy a escribir acá, es una revolución por, entonces tiene revoluciones por minuto, y tenemos que un minuto son 60 segundos acá. Vamos a la calculadora, que la tengo acá ya lista. Entonces voy a poner W es igual a 20 por 2 por pi entre 60. Y eso me da 2.094 radianes por segundo. Acá. 2.094 radianes sobre segundos. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Y esta velocidad angular como magnitud y como dirección también, porque es un momento rotatorio con respecto a un anclaje a la Tierra, y es constante. Voy a escribir acá, constante. Más o menos abreviado de esa manera. Lo otro que vamos a analizar acá es que nos dicen que o nos dicen dos cosas acá. Primero, que el ángulo θ pasa de 0 a 90 grados, ¿sí? Acá vertical. Y lo otro, que este collarín P se desliza hacia allá, no, o hacia allá. Estoy viendo la pantalla, ok, hacia allá, ¿sí? Se desliza hacia afuera. Entonces, nos dicen que se desliza con una velocidad lineal constante de U, pero nos dicen cuánto vale eso. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que con esos dos datos importantes, el movimiento de la variación del ángulo θ y la velocidad angular que acabamos de calcular ahorita, podemos de alguna manera determinar cuánto vale esa velocidad U. Y adicionalmente nos dicen que R, la partícula está acá, a 250 milímetros y pasa hasta los 500 milímetros. Entonces tenemos una variación de distancia con respecto al tiempo, lo que nos podría dar esa velocidad lineal. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a calcular primero qué tiempo tarda la varilla de ir desde 0 grados hasta 90 grados acá. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer conociendo la variación del ángulo y la velocidad angular. Sabemos que, escribir acá, que si yo multiplico la velocidad angular por el tiempo como tal, eso me va a dar un ángulo, ¿sí? Y ese ángulo puedo representar como, vamos a llamarlo delta teta. Es la variación de ese ángulo teta allí, ¿no? Ahora, como la velocidad angular la estamos trabajando en radianes, entonces la variación del ángulo teta que va desde 0 hasta 90 grados, debo colocarla en radianes. Entonces, esa variación de 0 a 90 grados, aquí teniendo delta teta, va a ser igual a pi medio. 90 grados es pi medio en radianes, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo saber que el tiempo que me tarda esa varilla de llegar o de moverse de 0 grados a 90 grados es igual ¿a quién? A t, que es el delta teta sobre la velocidad angular. Y eso va a ser igual ¿a quién? A pi medio radianes sobre
ese 2.094 radianes sobre segundos. Y voy a cargar calculadora acá y me va a decir que voy a decir que T es igual a quién. Voy a ponerlo así primero. Y aquí otra vez, esto va a ser pi dividido entre 2 sobre omega. Me da 0.75. ¿Qué es esto? 0.75 segundos. Ese es el tiempo que tarda la varilla B en ir de posición horizontal a posición vertical. Ahora, sé que el collarín se mueve 250 milímetros, que es esta distancia que está acá, en este tiempo que está acá. Entonces, haciendo similarmente, la velocidad del collarín, acá, por el tiempo del collarín, me tiene que dar igual a esa distancia que yo estoy recorriendo, es decir, esos 250 milímetros, o puedo poner 0.25 metros. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad de ese collarín va a ser igual a esos 0.25 metros, para tener todo en metros sobre segundo, ¿sí? Aquí sobre t, y t es 0.75 segundos. Por lo tanto, la velocidad constante del collarín, la lineal, va a ser igual, relativa a la varilla B, va a ser igual a 0.25 sobre 0.75, que es el tiempo. T. Me da un tercio, y esto me da igual a 0.33, acá, 33 metros sobre segundos. Voy a hacer una marca a esto porque lo voy a necesitar. Tengo la velocidad angular, tengo la velocidad de P relativa a la varilla. ¿Ven? ¿Qué hacemos ahora? Planteamos la ecuación basado en ese concepto que habíamos dicho al principio, de que es cómo calcular la velocidad absoluta, la aceleración absoluta de una partícula que tiene un movimiento plano relativo a un sistema de referencia de rotación. Y como nos están pidiendo la velocidad únicamente, entonces va a ser aquí. La aceleración del punto P, o sea, la aceleración de P, la absoluta, va a ser igual aquí a esta aceleración de P', más, voy a escribirlo primero, una aceleración de P con respecto, lo escribo así el libro, F, esta es una F, y de la mejor, más la aceleración de Coriolis, y lo voy a escribir así. Entonces, ¿qué dice este concepto? Bueno, que para describir el movimiento de un plano de una partícula relativo a un sistema de referencia de rotación, yo necesito primero saber cuál es la aceleración de ese punto que coincide con el punto al que quieres calcular la aceleración, pero que pertenece al sistema de referencia de rotación. Es decir, este P' que está acá es un puntico P que en ese específico instante coincide con P. Aquí está P' que pertenece a la varilla y tienes P que pertenece al collarín como tal. Pero en ese instante, tanto el collarín como la varilla comparten un punto, vamos a llamarlo así. Y ese punto P' es el punto que es coincidente con P, pero que pertenece a la varilla AB y que está en rotación. Luego tenemos a la aceleración de P con respecto al sistema de referencia en rotación, y es decir, que si este es mi sistema de referencia en rotación, vamos a ponerlo así, este que está acá, así. Entonces me preguntan, ahora, si yo fuese un observador que me pudiese parar sobre la varilla y moverme con todos los movimientos de la varilla, es decir, para mí no va a existir un movimiento de rotación porque estoy moviendo con la varilla, ¿sí? O sea, o no lo voy a poder percibir. ¿Cómo voy a ver yo que se mueve la partícula P o el collarín P con respecto de mí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, si yo estoy montado en la varilla, moviéndome con todos los movimientos de la varilla, yo lo único que voy a ver es que P se desplaza hacia un lado, se aleja de mí o se acerca de mí, imaginándome que yo estoy parado sobre el punto A. Y luego la aceleración de Coriolis es la multiplicación entre dos términos que combinan los dos tipos de movimiento, o sea, el movimiento relativo de punto P con el movimiento de rotación. Esta fórmula que está acá, lo que nos da es, este primer término nos describe el movimiento del sistema de referencia de rotación. Este término que está acá nos describe el movimiento de la partícula con respecto a ese sistema. Y luego la aceleración de Coriolis como que hace es que hace como un puente entre esos dos sistemas. ¿Sí? Así es como aparece. Entonces nuestra tarea ahora es buscar cuántos valen cada uno de estos términos que tienen ya una fórmula preestablecida. Si se dan cuenta, los problemas de cinemática tanto de la partícula como del sólido rígido no es más que ver dónde este tipo de sistemas, mecanismos o configuración cae dentro de los distintos métodos para resolver estos problemas. O sea, para tener éxito en la resolución de este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es saber identificar en dónde ponerlos, en qué caja ponerlos, cómo clasificarlos o qué nombre y apellido darles. Una vez que aprendamos a ver con lo que nos están pidiendo, más con la configuración de cómo se mueve el sistema, a identificar dónde va eso, lo que queda sencillamente es aplicar las fórmulas y ya. ¿Ven? Entonces comencemos con el primero. ¿Cuánto vale la aceleración de P? ¿Sí? Cuando llega aquí. Ahora,
Hay dos instantes y los voy a colocar acá. El primero es cuando la varilla está así. O de hecho no, voy a escribirlo de una vez así. Esta que está acá. Esta es la varilla en forma vertical. Y aquí tengo el collarín P. Y voy a escribir acá como nota cuando P llega a B. ¿Sí? Y aquí voy a tener al punto A y aquí voy a tener el punto B. Entonces, ¿qué es esta primera aceleración B'? Es decir, si yo veo a ese punto que está allí, esa aceleración P', yo estoy parado acá, si este es el punto de rotación, ¿verdad? Entonces, esta P', que pertenece a la varilla AB, va a tener, como ese punto realiza una trayectoria circular, entonces la aceleración pudiese tener dos componentes, una aceleración tangencial y otra aceleración normal, que apunta hacia el centro de giro de esta varilla. Ahora, como la velocidad angular es constante, entonces no existe aceleración componente tangencial de la aceleración de ese punto P'. Sí, porque en definitiva esto va a ser este vector que está acá, omega r como tal, más este que está acá, omega cuadrado r. ¿Sí? Pero alfa no existe, y repito esto, porque la velocidad angular de esta varilla es constante, por lo tanto esto es cero. Y lo que me queda entonces es que esa aceleración de P' va a ser igual sencillamente a una aceleración normal que apunta hacia el centro. Y esto lo voy a dibujar acá, que es esta que está acá. Esto es aceleración P'. Y vas a tener esta magnitud que es omega cuadrado r. Y si yo sustituyo esto, entonces puedo venir acá y decir, ¿sabes qué? AP es igual a omega al cuadrado por r, pero r es 500 milímetros, porque es la varilla completa, por 0,5 metros. Y esto me da 2,19 metros sobre segundos al cuadrado. Acá está, 2,19 metros sobre segundos al cuadrado. Ya encontré el primer término que está acá. Ahora vamos con el segundo. Me dice, ¿cuál es la aceleración relativa de U con respecto de A? ¿Sí? Ahora, si analizamos un poquito este movimiento, hay dos cosas acá. Primero, que existe un movimiento rectilíneo, ¿sí? Del collarín con respecto a la varilla. Y si existe un movimiento rectilíneo, eso lo que me va a decir es que, ¿sabes qué? Allí lo que va a existir, si hay una aceleración, va a haber una aceleración con una sola componente. O sea, porque si yo estoy parado en la varilla AB y yo veo el movimiento relativo de ese punto, de ese collarín P con respecto de mí, yo lo único que veo es que, y esto lo vuelvo a repetir porque es muy abstracto, yo lo único que voy a ver es que el collarín o se aleja de mí o se acerca a mí, ¿ok? En una trayectoria rectilínea. Y en una trayectoria rectilínea, la aceleración tiene una sola componente que es a lo largo de esa trayectoria rectilínea. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale el valor de esa aceleración? Bueno, el valor de esa aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, como la velocidad de U es constante, entonces no existe este término que está acá. Y lo voy a marcar acá. Listo. Por último, nos queda cuánto vale la aceleración de Coriolis. Y la aceleración de Coriolis es igual a quién. Bueno, dos veces esa velocidad relativa por la velocidad angular del sistema que tenemos aquí. Eso es como magnitud y ya vamos a ver el tema de la aceleración. ¿Sí? Ahora, voy a calcularlo acá. La aceleración de Coriolis es dos veces a core es igual a dos veces por U por omega. Y me da 1,396 como magnitud. La aceleración de Coriolis, 1,396 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y hacia dónde va la aceleración de Coriolis? Bueno, la aceleración de Coriolis como fórmula está representada como el producto cruz entre la velocidad relativa y la velocidad angular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago ese producto cruz, si la velocidad angular, esto es muy fácil de ver, en mi sistema tridimensional acá, tengo esto y esto que sale de la pizarra, ¿sí? Supongamos que este es X, este es Y y este es Z. La velocidad U, esa velocidad relativa, va en Y en ese momento, cuando está a 90 grados, θ es 90 grados, esto que está acá es 90 grados, ¿sí? Y luego, la velocidad angular va hacia dónde? Va hacia afuera. Entonces, la fórmula real de la aceleración de Coriolis es, fórmula vectorial, a escribir acá, es dos veces
dos veces omega cruz velocidad relativa. ¿Sí? Entonces, si yo hago la multiplicación vectorial entre omega y u, lo que me va a dar es un vector que es perpendicular al plano que describen estos dos vectores. Es decir, si omega viene hacia mí y, y u va hacia arriba, entonces al yo hacer la regla de la cadena, sería más o menos, iría así. Así. Entonces, esto lo que me quiere decir es que la velocidad, perdón, la aceleración de Coriolis es un vector que viene así. Tal. Eso lo estoy sacando porque tengo la ayuda de la ecuación vectorial que me dicen, mira, hacia dónde iría esta aceleración. ¿Sí? Ahora, ya con esto como que terminaríamos el problema, pero es siempre bueno colocar estos valores en términos de definirlos en términos de su magnitud y su dirección, porque estamos hablando de vectores. Cuando hablamos de la aceleración absoluta de P, es un vector que tiene una magnitud que ya podemos calcular y pero también tiene una dirección. Entonces, juntando esos dos resultados, lo que vamos a tener es que, primero, la aceleración de P va a ser igual aquí. Podemos dibujar a la aceleración de Coriolis aquí y podemos dibujar a la aceleración de P', que es la aceleración de un punto P que coincide con el sistema, con P, con el collarín y el sistema de referencia de rotación. Este que está acá, dijimos que era 2.19 metros sobre segundos al cuadrado. Este que está acá arriba, la aceleración de Coriolis, dijimos que era 1.396 metros sobre segundos al cuadrado. Y la resultante va a ser el vector donde nos dé esto acá. ¿Y cuánto va a ser eso? Bueno, podemos utilizar Pitágoras y podemos decir que la aceleración de P, como A, va a ser igual a quién? A la raíz cuadrada de quién? De esa AP que lo puse AP' al cuadrado, más A cor al cuadrado. Cuando me da 2,5999, podemos decir que esto me da 2.60 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y hacia dónde va? Bueno, tenemos ya los catetos de ese triángulo rectángulo que forman esos vectores y podemos decir que sencillamente podemos utilizar cualquiera, por ejemplo, la tangente, sería el arco tangente, aquí lo tengo, ¿de quién? Vamos a tomar a cor, cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces AP entre a cor, a 57.5 grados, debe ser este que está acá. Y aquí termina la solución de este problema. Para recapitular un poquito, este sistema, cuando lo vemos cómo está presentado y cuando vemos lo que nos están pidiendo, si sabemos identificar esto rápidamente, se nos va a hacer la vida mucho más fácil en esta materia de mecánica racional o mecánica aplicada o dinámica, como la llaman en su universidad. Y es poder identificar qué tipo de metodología utilizar para resolver estos problemas. En este caso, utilizamos lo que se llama el poder definir parámetros cinemáticos, velocidad y aceleración de un punto, de una partícula en movimiento plano o un cuerpo en movimiento plano con respecto a un movimiento de sistema en rotación o relativo a un sistema de movimiento en rotación. Sí, para hacer todo esto, tuvimos que calcular cuánto valen, por ejemplo, transformar la velocidad angular de revoluciones por minutos a radianes sobre segundos. Tuvimos que calcular qué tiempo tarda la varilla ir de la posición horizontal a la posición vertical. Luego, con esos datos, pudimos calcular cuánto vale la velocidad relativa de P con respecto a la varilla. Luego aplicamos esa teoría, esa metodología que dijimos, que comprende o que consta de tres términos. El primero es cuánto vale la aceleración de un punto que coincide con el punto que quieres estudiar, pero que pertenece al sistema en rotación. Luego, la aceleración relativa de ese punto con respecto al sistema de referencia en rotación. Y finalmente, cuánto vale la aceleración de Coriolis. Luego de determinar cada uno de esos términos, sumamos vectorialmente esos, y esa suma vectorial se representa en este diagrama que está acá. ¿Vale? Y hay que terminar la solución de este problema. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor, déjame en los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución.